Palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más compartiendo a través de la Radio Corporación acá en Coyhaique y en Puerto Aysén, Puerto Chacabuco. Siempre es grato el poder estar con ustedes cada día. Hoy quiero iniciar, ¿no es cierto?, este programa con una pregunta bien al grano, bien al corazón, con respecto a lo que... ¿qué sucede cuando no hay una metamorfosis en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando en sí hay inseguridad en que somos hijos? Hay una no hay una estabilidad con respecto a que si somos o no somos hijos, a veces por circunstancias, a veces porque suceden cosas que no esperamos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice: no solo gózate en la salvación, sino que también en las tribulaciones, sino que también en los problemas, porque eso habla de que va formando el carácter. Romanos 5, donde habla que somos capacitados, es preparado nuestro carácter, cada día vamos pareciéndonos más y más a Cristo. Es un sacrificio vivo. El sacrificio vivo, recuerdo que ya hubo un sacrificio y murió ese sacrificio, resucitó ese sacrificio, pero ahora en vida, ¿no es cierto?, nosotros somos ese sacrificio. ¿Y cuál es nuestro sacrificio? ¿Cuál es nuestra parte, diría usted, a pesar de todo lo que Dios hizo, todo el gran sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros? ¿Tenemos que hacer algún sacrificio? Claro que sí. El apóstol Pablo decía un sacrificio vivo durante la vida, durante al respirar, ¿no es cierto?, estando en este escenario, hay un sacrificio vivo en nuestra vida. Y eso es cada día permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, permitirle a Dios que trabaje en nuestras áreas, permitirle a Dios que trabaje, ¿no es cierto?, que cada día nos parezcamos mucho más a Cristo. Y esa es la verdad. En el libro de Romanos, capítulo 12, nos dice así, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla del sacrificio vivo para Dios. Es un sacrificio vivo para Dios. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es decir, primero nos ruega, nos dice: hermanos, ¿no es cierto?, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Y usted sabe todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios realizó, ¿no es cierto? Nació en esta tierra. A los 30 años comenzó su ministerio, hasta los 30 años, ¿no es cierto?, culminó su ministerio y vino a sufrir, vino a morir en la cruz y también a resucitar al tercer día. Y eso es lo que nosotros como creyentes debiéramos, ¿no es cierto?, parte de un creyente, estar agradecido por lo que Cristo hizo en favor nuestro. Y presentar nuestro sacrificio vivo es permitirle a Dios que Él trabaje en nuestras áreas, que Él trabaje nuestro carácter, que Él trabaje cada circunstancia que vivimos, ¿no es cierto? A veces hay circunstancias que no son muy agradables, pero aún así el apóstol Pablo en Romanos 5 dice: alégrense aún así en los problemas, en las dificultades, porque eso fortalece nuestro carácter, da firmeza de carácter, nos da esperanza, nos fortalecemos, porque nuestra esperanza está, ¿no es cierto?, en el cielo.
aunque muchas veces, ¿no es cierto?, hemos dicho que también tenemos que vivir, gozar, ¿no es cierto?, disfrutar de esta vida, pero no hay nada comparado a la vida eterna. Esta vida es un pestañeado, un abrir y cerrar de ojo. Así es la vida se va rápido. Si usted está en el primer tiempo, ¿no es cierto?, los 40 años, ¿no es cierto?, el segundo tiempo viene luego y se va, y cumple 80 años uno y se va la vida, pero rápidamente. Entonces, muchas veces nos hemos enfocado mucho en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba, no en las cosas en que van a permanecer, enfocados en lo que Dios quiere que nosotros seamos formados. A veces queremos ser buen padre. ¿Cómo puedo ser un buen papá? De la única forma es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo primordial. Y todas las cosas vienen por añadidura, pero lo primordial del Evangelio, ¿no es cierto?, es que este Evangelio de las buenas noticias también podamos nosotros poder ir creciendo en la salvación. Porque la mala noticia, ¿sabe que también hay una mala noticia? Como también hay una buena noticia, en que la mala noticia no había ni uno bueno, no había ni uno justo, nadie que hiciera el bien, nadie que creyera, nadie que pudiera aceptar a Dios, nadie que amara a Dios. Esa es la mala noticia. Imagínense, y Dios nos tomó, aún así nos tomó de ese remanente de salvación, nos escogió, nos apartó para salvación, para que nosotros podamos ser salvos de toda condenación. Entonces, hay un factor bien fuerte. Nosotros queremos cambiar a la gente para que sea buen profesor, para que sea buen hijo, para que sea buen papá, para que sea un buen esposo, buena esposa, un buen trabajador, un buen empresario. Pero la cosa no parte de ahí, la cosa parte de la base, de los principios, ¿no es cierto?, de un cristiano, de un creyente, de una persona que ha sido salvada, es que crezca en la salvación y pueda producir fruto. Entonces, si no hay en nosotros una metamorfosis, usted sabe que tiene que haber una metamorfosis en nosotros. Por eso que dice, renovad vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, de la única forma que nosotros podamos ir renovando nuestra mente es a través de su palabra. La palabra de Dios nos hace crecer. Es imposible que yo pueda comer un pancito de canapé para todo el día. Eso no me va a alimentarme, eso no me va a hacer crecer, eso no me va a transformar en una metamorfosis. Es por eso que la persona que no produce cambio vuelve al barro, vuelve al vómito, como dice la palabra de Dios con respecto a 2 de Pedro 2:22, dice, pero en ellos se ha cumplido la verdad, de aquí el dicho, el perro vuelve a su vómito, y también los del cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Claro, si no hay en mí una metamorfosis, si el gusano no se provoca una metamorfosis, no puede salir a volar como una mariposa, se queda como un gusano. Entonces, si no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un renovar nuestra mente a través de la palabra, a través que vamos creciendo dentro de la salvación, en nosotros va a un querer volver al barro. Va a querer volver porque todavía no hay una metamorfosis. Porque esa esencia que hay va ligada al barro. Va ligada al vómito. Entonces, cuando hay una transformación, no vamos a volver al barro, no vamos a volver al vómito, porque ya se provocó un cambio, una transformación, una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza divina, a través de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿En qué sentido?
en que en nosotros Él nos justificó, nos lavó, nos perdonó de todo pecado. ¿Qué puedo esperar yo de la humanidad? Usted me dice, ¿qué podemos esperar de esta humanidad? Yo nada. Realmente yo no espero nada de la humanidad. Cada vez vamos a ir de peor en peor. Cada vez vamos a ver cosas más asombrosas, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo esto va a ir avanzando más y más y más y más. Y esto no es para confrontar, y esto no es para ir a confrontar ni para ir a andar peleando, sino que el Espíritu Santo es el que hace la transformación, el Espíritu Santo es el que convence, ¿no es cierto?, de arrepentimiento. Solo uno anuncia el mensaje con amor, uno anuncia el mensaje y dice, la única forma que tu vida pueda desaparecer ese vacío, que lo quieres llenar con cualquier cosa y te sientes vacío y te sientes insatisfecho, es que el Eterno entre en tu corazón, que el Eterno entre en tu vida y algo se va a provocar en ti. Pero en eso tiene que haber una responsabilidad de un sacrificio vivo. Cada día estudiar su palabra, cada día con vehemencia tomar su palabra, poder comer, poder saciarme, poder no acostumbrarme, ¿no es cierto?, hasta decir esto es un pan liviano, esto es un pan común como el pueblo de Israel, sino que no le tomaron el peso que ese maná, ese pan venía del cielo, que representaba a Jesús, que descendía del cielo como pan, como la palabra viva, el verbo hecho carne, la palabra hecho vida. Había que comer de él para poder crecer, para poder transformarse, pueda provocarse un cambio, una metamorfosis, porque no es un acto moral, no es un acto ético, no es algo que cambiemos para que nos portemos bien. No, cuando hay un cambio, una metamorfosis, viene todo eso. Pero no buscamos el querer tener mejor posición económica, social, un estatus económico alto. No buscamos el ser bendecido, no buscamos las añadiduras, vienen. Nuestro énfasis es crecer. Cuando crecemos, cuando maduramos, sobre todo en la palabra de la buena noticia, del Evangelio del Reino de Dios, comenzamos a tener frutos en nuestras vidas y frutos de arrepentimiento. Realmente hay un fruto de arrepentimiento, realmente hay un fruto donde se provoca en nuestra vida por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos añadir a esto? El poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en poder presentarnos en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, es decir, no se conformen al sistema de este mundo, a la realidad de este mundo, a los sistemas que hay dentro de este mundo, sino que confórmense al sistema del reino de Dios, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y repito, así que hermano, les ruego por las misericordias de Dios, en otra versión, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. Entonces, una de las cosas que Dios nos pide, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, es que Él se agrada cuando se provoca en nosotros una metamorfosis. Él se agrada cuando se provoca en nosotros un cambio, una metamorfosis, una transformación en nuestras vidas. Que es un sacrificio que a Él le agrada, que una forma que es la verdadera adoración, es una de las formas más
que aquí lo dice, que es la verdadera adoración, es presentarse en sacrificio vivo, dejar que Dios trate, dejar que Dios moldee nuestra vida, dejar que Dios trabaje en nuestro carácter, permitirle a Dios, como eso es cada día ir a las Escrituras, ir a la palabra, ir a las buenas noticias del Evangelio, poder descubrir cada pasaje al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, que Él vino a dar todo para que nosotros podamos disfrutarlo con gran alegría y gozo. Entonces, una de las cosas que nosotros, Dios nos llama, es a presentarnos en sacrificio vivo, es presentarnos en poder crecer, en poder madurar, y eso a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada. Si Dios se presentara en vivo y en directo, y Dios está con nosotros pero de forma visual ante nuestros ojos, ¿qué le diríamos? ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Qué realmente diría Dios acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que realmente Él diría en favor de nosotros? Si Dios te preguntara, ¿por qué tengo que yo dejarte pasar al cielo? ¿Qué es lo ¿por qué crees tú que tú debes pasar al cielo? ¿Por tus obras? ¿Por tus méritos? Absolutamente nada de eso, porque ni un mérito nuestro nos hizo permitir ser salvos. Nosotros no hicimos absolutamente nada para ser salvos, pero luego de ser salvos lo hacemos todo. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable ante Dios, que lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, que es un culto racional, es la mejor forma de adorarlo, de agradarlo, cuando presentamos nuestro cuerpo para que Él trabaje todas nuestras áreas de nuestras vidas. Si no hay un cambio, no hay en nuestro caminar, no hay una transformación, no hay un crescendo en nuestra vida, volveremos al barro. Tarde que temprano volveremos al barro. Tarde que temprano volveremos al vómito, porque no se ha provocado este cambio. El renovar nuestra mente, aún estando salvo, aún estando, ¿no es cierto?, limpio, pero nuestra mente necesita de la palabra de Dios, necesita del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo vio a Jesucristo en vivo y en directo, lo escuchó en vivo y en directo, pero ¿qué sucedió? Que él estuvo 3 días apartado, ciego. Luego se apartó 3 años para estudiar. Luego en la segunda etapa se apartó 14 años para estudiar, para aprender, conocer. Indagaba, buscaba, escudriñaba todo lo que había sucedido y todo lo que Dios le hablaba. Aparte de leer, Dios le revelaba, el Espíritu Santo le revelaba todo lo que él podía entender, que todo lo que él sabía lo tomó por basura para poder tomar, ¿no es cierto?, lo que realmente vale la pena. Todo lo que podamos hacer humanamente, nosotros lo tomamos por basura. ¿En qué sentido? En que yo no le tomo valor. El primer valor es la obra de Cristo. El primer valor es lo que Él es primero. Él es primero. Todo lo que quita mi corazón es porque aún está en mi corazón. Todo lo que está primero en mi corazón está quitándole el lugar a Dios. Y eso falta todavía, ¿no es cierto?, comprender la grandeza, la hermosura de lo que Dios había hecho en el apóstol Pablo. Si vemos al profeta con respecto a este tema, cuando vio el gran trono, ¿no es cierto?, de Dios, el profeta dice que vio querubines que estaban ahí en el trono, que con 6 alas, pero con 2 alas
volaban, ¿no es cierto? Se dice para no tocar el lugar santo. El otro con 2 alas se cubría en el rostro, muy fuerte el resplandor de Dios, y con otras 2 alas, ¿no es cierto? También, y diciéndose uno a otro, en otra versión diciéndose uno a otro, santo es el Señor, santo es el Señor. Y dice que uno de los querubines se acercó con un carbón encendido, dice que purificó el labio del profeta. Entonces vemos una realidad ahí en que él se sintió inmundo, él se sintió culpable, se sintió indigno. Aquí yo me muero, dijo. Aquí yo caigo muerto. Yo soy. Y ahí él se vio que era tan insignificante ante la presencia del Señor. Se vio que era tan insignificante ante de lo que Dios era, el resplandor de lo fuerte y poderoso que Dios era, y se dio cuenta. Y se dio cuenta cuán grande era el poder de Dios frente al profeta. A ver si vamos a Ezequiel, a ver si podemos buscarlo mejor acá, más rápido. El libro de Ezequiel. Es que debería haberlo tenido listo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ezequiel 37, 21 al 24. Entonces estaba el profeta y vio su naturaleza y vio el resplandor de Dios y se dio cuenta que era indigno de estar ante la presencia del Señor. Era indigno de estar ante de aquella majestad, santidad de Dios, que dijo: aquí yo me muero, aquí yo muero, aquí algo sucede, aquí algo pasa, aquí veo todo esto, dijo, labio inmundo, porque vengo de un mundo de labios inmundos y estoy ante la presencia del Señor, aquí yo caigo muerto. Pero más Dios acercándose, ¿no es cierto?, a través de un querubín, le purificó los labios, lo libró de toda culpa. ¿Y para qué? Para purificarlo, para limpiarlo, para perdonarle. Y era un profeta. Entonces, ¿cómo vemos la condición? Y a veces andamos muy relajados por la vida. A Dios hay que tenerle temor. No ese miedo al castigo que Dios me va a dar. No, porque dice que ningún castigo y condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero el problema es que nos tomamos de eso, pero en nosotros no hay un conocimiento de los atributos de Dios, no hay un conocimiento de lo que realmente es Dios, de la majestad de Dios que es, que el profeta dice que quedó pero pasmado. Ver tanta santidad, ver tanta majestad ante el trono de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esas cosas tan hermosas? ¿Qué podemos decir de ver cómo Dios hablándole al profeta en medio y entregándole un mensaje? Un mensaje. Hay malas noticias, sí, hay malas noticias. Si no hay un arrepentimiento, lamentablemente hay fuego eterno. A veces hemos obviado, ¿no es cierto?, en hablar del infierno, pero eso es lo que predicó Juan el Bautista y lo que predicó Jesús, ¿cierto? Que vemos a Jesús hablando y predicando de forma amorosa, de forma suave, de forma tierna, hablándole a la gente
presentándole el arrepentimiento de la única forma que podemos acercarnos a la gente para que la gente pueda conocer a Dios, hablando del arrepentimiento, hablando de un convertimiento, de una transformación en su vida. No por una forma moral, ni hablarle bonito, ni ver de qué forma puedo yo adornar el mensaje para que no suene tan hiriente el arrepentimiento. Tenemos que hablar de arrepentimiento, tenemos que decir a la gente que tiene que provocarse en nosotros un arrepentimiento, un convertimiento, y el Espíritu Santo es el que convence de ese arrepentimiento, de lo que realmente la gente necesita de nosotros. Entonces ya no se presenta más sacrificio, ¿no es cierto?, para matar nuestros cuerpos de carne y hueso. No presentar, pues ya se presentó un sacrificio, que fue Jesús. Ya no se presenta un sacrificio vivo a muerto y volver a resucitar. Ya no se presenta sacrificios muertos, quemados, sino que ya hubo una ofrenda, ya hubo un sacrificio para presentarse en sacrificio muerto y quemado, ¿no es cierto?, y crucificado, ¿no es cierto?, porque antiguamente se hacían sacrificio cordero, se quemaba el cordero. Este cordero que fue Jesús fue crucificado. Entonces ya se presentó un sacrificio en la cruz ya, y murió ahí, un sacrificio muerto. Lo que Él pide ahora de nosotros, un sacrificio ahora en vida, en cuerpo vivo, en vida, vivito y coleando, se dice, ¿no es cierto?, en permitirle a Dios que trabaje en cada área de nuestra vida. A veces se nos arranca la moto y a veces nos ponemos medios críticos, medio desubicados, y eso es porque aún falta transformación, aún falta que vayamos creciendo en esa metamorfosis para poder nunca más volver al vómito, nunca más volver al barro. El chanchito va a volver, el cerdito va a volver al barro, aunque lo bañemos, aunque lo limpiemos, aunque le echemos perfume, aunque le echemos montones de cosas, ¿no es cierto?, pero siempre va a volver al barro, siempre va a volver al barro, porque no hay una metamorfosis. Entonces esa metamorfosis la provoca la palabra, esto. Y esa palabra no es para formarnos maestros y sentirnos orgullosos, ¿no es cierto?, y unos pavos reales. Al contrario, ese pavo real, esa pluma tiene que cerrarse cuando hay un verdadero cambio. Se cierran, se guardan. Y Él el que florece, y Él el que es alumbrado. Las luces se apagan hacia nosotros. Todo lo que es de nosotros mengua. Cuando comenzamos a permitirle a Dios que Él haga una transformación en la salvación, dentro de nuestra salvación. No es para alcanzar la salvación, pero el problema es que somos salvos, pero el problema es que no hemos tenido metamorfosis. Volvemos al barro, nos salimos del barro, volvemos al vómito, después nos levantamos, salimos del vómito, y al final eso provoca un mal testimonio. Al final eso provoca un mal testimonio. Bueno, estamos en la gracia, y al final eso es porque aún no hemos entendido gracia. Gracia no es para seguir pecando. Gracia no es para seguir haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Lo que Dios quiere de nosotros es un sacrificio en vida. Porque Él ya dio su sacrificio muerto. No quiere que nosotros nos degollemos o nos crucifiquemos físicamente, literalmente, ¿no es cierto?, en una cruz, o en una silla eléctrica ahora sería, ¿no es cierto?, en una silla eléctrica. No, tenemos que darnos en sacrificio vivo, en presentar nuestros cuerpos santo, agradable a Dios. ¿Y qué es eso? Permitir que Dios haga la obra en nosotros, permitir que Dios haga, y eso quizá van a ser momentos
de cosas que queremos hacer. A veces no es pecado, pero cuando nos desviamos la voluntad es pecado, ¿no es cierto? Que a veces de repente queremos hacer cosas, queremos hacer muchas cosas, queremos volver a hacer lo que hacíamos antes, en la música, en el teatro, y no es malo, pero a veces Dios te cambia la cosa, y cuando tú quieres, como que te dan el deseo, y Dios ¡guau!, te manda la recogida, como se dice. Para allá no te quiero, para allá no va la cosa. Yo sé que te gusta, pero para acá va la cosa. Mi voluntad es primero, mi propósito es primero. Entonces hay cosas que vamos a ir bramando. Yo creo que ya no es ¿no es cierto?, en pecado ir a cometer pecado, sino que bramar de repente es querer volver a lo que uno hacía antes, lo que le gustaba hacer. Entonces yo solo ahora me conformo a estudiar, a practicar solo, a estudiar solo, hacer las cosas que tengo que hacer, porque Dios siempre nos tiene enfocado en áreas. Quizás Dios dentro pueda hacer un giro, pero dentro de su propósito, si no es. Pero muchas veces luchamos con eso. Hay gente que Dios los tiene en otro lado y les gusta jugar a la pelota y dice, voy a formar un equipo, y justo se dobla el pie. Y ahí queda un mes sin poder pisar. Y ahí recién dice, no, ya no, Dios, tú no querés que yo haga un equipo de fútbol. Que no es malo, no es bueno, no es una obra mala, buena, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una obra de obedecer, de creer a lo que Dios te ha enviado y te ha designado. Entonces, y eso va provocando que uno va bramando y predicando y anunciando las buenas noticias del Evangelio. A lo que Dios te ha enviado, a lo que Dios te ha enfocado, a lo que Dios te ha dicho. Irán bramando y llorando, pero sembrando la semilla, avanzando hacia adelante, avanzando a nacer el propósito de Dios. Y mientras vamos avanzando, vamos alimentándonos cada día, vamos gozándonos de lo que Dios ha hecho por nuestra vida, por nuestras vidas. Nuestra vida diaria será una ofrenda de gratitud, porque nuestros pecados han sido perdonados, y esa es la primera gratitud, porque Dios nos libró de la muerte. Así como decía yo la semana antes pasada, o pasada, ya ni me acuerdo ya, si estuvieras condenado a muerte, ¿qué harías? ¿Qué harías? Si alguien te paga la deuda y el juez te dice quedas libre, serías el más agradecido. De eso Dios nos sacó de la muerte, nos sacó de la condenación, nos sacó de la miseria. Y no estoy hablando de miseria económica tangible, estoy hablando porque la verdadera riqueza es la riqueza de la buena noticia. De la buena noticia. Las buenas noticias sí traen añadidura, que eso no se discute. Pero mi enfoque es predicar de las buenas noticias. Mi enfoque en predicarte y poder predicarnos, ¿no es cierto? Y poder crecer juntos. Cada vez que la palabra dice que la espada tiene doble filo, no es que me habla a mí, me habla a ti. Está hablando que un lado de la espada, de la espada del filo, le habla a la iglesia para corregir, para consolar, ¿no es cierto? Y para el otro lado condena. Entonces, muchas veces la habíamos escuchado, no, que la palabra de Dios se predica para allá y para acá, tanto para el predicador como para la iglesia. No, para un lado corrige, exhorta, edifica, y para el otro lado condena. Para aquellos que no aceptan el arrepentimiento, el convertimiento, el poder aceptar esta obra magnífica de la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el problema es que hay tantos malos testimonios, que no queremos tener transformación, no queremos estudiar su palabra,
es que tengo tanta pega. Entonces Dios se equivocó con hacer 24 horas. Entonces Dios debería haber hecho 30 horas. Porque lo primero que dice, no, es que no tengo tiempo. No, es que estamos todos ocupados, como dijo alguien por ahí. No tengo tiempo. Entonces, ¿cómo va a crecer? Le falta vitamina, le falta fuerza, le falta energía, caloría, hablando espiritualmente, porque no come. Entonces esa persona cree que el domingo se alimenta con eso. Imagínese alimentarse con un canapé el domingo. Oye, un asado una vez a la semana como, pero un asado, ya para no menguar el mensaje de aquellas personas que predican o que predicamos el domingo, ¿no es cierto? Nadie puede vivir una vez a la semana comiendo. Se muere, se empieza a desnutrir, comienza a descalcificarse, comienzan a producirse enfermedades hasta llegar a la muerte. Entonces ese es el problema es que no comemos, el problema es que no hay conocimiento, el problema es que tampoco somos humildes y buscamos los maestros, sobre todo nosotros los pastores, no buscamos los maestros, dejamos que la gente estudie, pero nosotros no estudiamos junto con la gente. Y de repente hablamos y nos enfocamos de otras riquezas. Nos enfocamos de las riquezas vanas. Nos enfocamos en las riquezas de este mundo. ¿A ustedes les gusta la riqueza? Sí, obviamente, porque comemos, nos vestimos, nos alimentamos, hay que echarle benzina al vehículo, hay que pagar la luz, si sabemos todo, el dividendo, arriendo y todo lo que tenemos que pagar. El cable, internet y tanta cosa que se ha inventado para pagar. No sé cómo se vivía antes. Cada vez se paga mucho más. Entonces el problema es que nos enfocamos, ¿cierto? 10 pasos para que seas buen marido. No, si el único paso que tenéis que dar y tenemos que dar es que dejar que haya una transformación en nosotros, hay una metamorfosis en nosotros, para no volver al vómito, para no volver al barro, porque eso habla de mal testimonio. Pero ¿sabes lo que nos gusta a nosotros? Sentir. Estamos en la iglesia, siento tu presencia, Señor. Somos campeones para hacer eso. Solo sentimos nomás. Somos sentidores nomás. Pero no hay una transformación. No hay una transformación. Y si vamos a la iglesia, vamos para que Dios nos dé el auto. Si vamos a la iglesia, es para que Dios nos dé esa pega. Si vamos a la iglesia, es para que Dios me bendiga, siendo que Él ya bendijo con toda bendición de lo alto. Si yo estoy pidiendo bendiciones, que no es malo, ¿cierto? Pero si mi prioridad número 1 es la economía, ¿cierto? Ser buen empresario y no ser buenos administradores de su palabra y no tener un cambio de metamorfosis, con el auto y todo me ir al barro. Con la empresa, con el auto y con la amante me ir al barro. Entonces el problema ha sido eso, porque no ha habido un crecimiento, porque nosotros hemos tenido la culpa, hemos enfocado a la iglesia a la añadidura, no lo hemos enfocado a la iglesia a buscar reino, su justicia. Si queremos hablar de economía, pues, hay que buscar un economista, por último, que haga un curso, o que la persona haga un curso afuera. Pero nuestro trabajo, nuestra pega, yo nunca vi a Jesús hablando de economía, nunca vi a Jesús hablando de cómo poder poder ser buen esposo. En ninguna parte. Cuando este chiquitito como yo, ¿cómo se llama el que se subió al árbol? Se me olvidan los nombres, soy bien volado. Zaqueo, me acordé. Cuando Jesús entró a tu casa, a la casa de Zaqueo, Él comenzó a devolver todo lo que Él creía que era, ¿no es cierto?, importante, y había sido bajo un concepto de estafar a la gente, de engañar a la gente, y devolvió todo eso. ¿Cómo habrá quedado económicamente?
A lo mejor no quedó económicamente no quedó bien, pero quedó lleno de riqueza. Perdonó, se restauró, comenzó una metamorfosis en él. Y en el camino Dios fue añadiendo riquezas, ¿no es cierto?, que son dignas de un hijo de Dios. ¿En qué sentido? Que la hizo trabajando, que de una otra forma Dios lo fue bendiciendo en el camino. Pero primero tenemos que soltar todo lo que hemos hecho mal, todo lo que yo he edificado mal, hemos edificado por años mal, hemos hecho un fundamento de la añadidura, hemos hecho de aquellas añadiduras que Dios le llama añadidura, nada más, no le puso ningún nombre más, y ni siquiera la super mega añadidura, no, la añadidura. Pues busquen reino, llénense. ¿Qué es llenarse? Llenarse del conocimiento de Dios, llenarse de la palabra de Dios. Entonces, vemos mucha gente con un vehículo y se le sube el humo a la cabeza al tiro. Al tiro. Gente que va a la esquina en avión y ya se cree en el cuento. Y uno dice, Señor, todos tenemos el favor de Dios. Todos tenemos el favor de Dios. Nadie se ha ganado el favor de Dios. Nadie se ha ganado el favor de Dios. Si hemos adquirido algo, ha sido de pura gracia. De pura gracia. Y mientras podamos en este camino poder ir teniendo transformación para no volver al barro, una consecuencia no volver al barro. Yo no lo hago para no volver al barro, lo hago porque es para presentarnos, para agradar a Dios, un sacrificio vivo, que estamos creciendo, estamos fructificando. Y eso está hablando del fruto del Espíritu, no obras de la carne, frutos del Espíritu, no obras hechas por la mano y cosas materiales. Está hablando de frutos, fruto del Espíritu Santo. Podemos tener de todo y no fruto. Dios no va a llegar y te va a hacer pasar, a ver, muéstrame el fruto del auto, muéstrame el fruto de la casa, muéstrame el fruto de tu iglesia, muéstrame el fruto de la silla que tenías en la iglesia, muéstrame el fruto de las cuántas radios tení. A ver, los que tienen 10 radios para arriba, vamos a darle vamos a dejarlo entrar. Todo ha sido la gracia que ha trabajado. Si hemos obtenido 1, 2 radios, 3 radios, ha sido por gracia de Dios. Él ha hecho la pega. Nosotros vamos direccionándonos a donde Él nos dirige. Nada más. El problema es que no hemos enfocado en esas cosas y no tener una metamorfosis, no tener un cambio. El pago de Cristo fue alto. No olvidamos que la gracia barata de repente ha dejado más harto que desear. Esa gracia barata en que no, yo me quedo así, ¿no? Y después vuelvo al barro y vuelvo. Es una gracia barata. Es una gracia cara. A él le costó la vida, le costó sacrificio, le costó su sangre. Vaciar toda su sangre de su cuerpo hasta botar agua. Vaciarse completamente de la sangre hasta botar agua, porque había que limpiar con sangre. Y por eso es que por la obediencia de un hombre, por el sacrificio de un hombre, tuvimos vida y vida eterna, y eso debiera estar muy agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que comenzamos así y terminamos después mirando todo al revés, mirando tal como hacíamos antes. Nuestra prioridad era la pega, el estudio, que no es malo, la pega, el estudio, pero no el buscar de su palabra, llenarse de la verdad de Dios. No es una prioridad dentro de la iglesia, lamentablemente.
Y es triste ver esa realidad. Por eso muchos son los invitados. Son muchos los que Dios ha invitado, los que Dios ha llamado. Pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Entonces yo hablaba, dice su palabra, los frutos, los resultados de Juan el Bautista. Yo decía, ¿qué resultado tuvo Juan el Bautista? Hablando humanamente. Y terminó. ¿Qué resultado tuvo Jesús? Si murió. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en el nuevo pacto? ¿Por qué no nos enfocamos en el Nuevo Testamento? Porque casi todos murieron. Pues, ahí. Entonces eso, para allá no vende. Para allá no me conviene. Me voy al viejo pacto, me voy al antiguo pacto. Y ahí comienzo a hablar de las historias bonitas y comienzo. El hacha, yo te voy a hacer flotar el hacha. Y comenzamos a ponernos en el lugar de Dios. Comenzamos a ponernos en ese lugar que no nos corresponde. Si tú me sigues a mí, si tú me ves a mí, que soy el profeta, yo te voy a flotar el hacha. Y comenzamos a desenfocarnos de todos los contextos que hay. Y si no encontramos a Cristo ahí, si no encontramos en cada versículo, en cada pasaje de la Escritura, y comienzo a resaltarme que yo soy, es Él el que nos da y nos dio vida eterna y en abundancia. En abundancia. Él es el Melquisedec. Él es el gran sumo sacerdote. Él es. A Él le rendimos. A Él le pedimos perdón. Con Él cada vez que nos equivocamos, doblamos nuestra rodilla. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a irme desarrollándome en la vida. Entonces, y nos gusta el Antiguo Pacto, nos gusta el Nuevo Testamento, porque, o sea, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchas historias lindas ahí. Siendo que todas esas promesas eran para el pueblo de Israel. Y ese ha sido nuestro problema de años. Y nos hemos enfocado en las riquezas de este mundo. Solo en las riquezas de este mundo. Solo en las riquezas de este mundo. Si tú y yo buscáramos su presencia, si tú y yo buscáramos su palabra en privado, no tendría para qué ir a ver a dónde, para que nadie se sienta. A Nicaragua ir a buscar una unción especial. Dice que ya tenemos la unción del Santo. Ya tenemos la unción del Santo. No, que voy a sacar un pasaje porque ir a Nicaragua, vamos a ir a buscar la unción del Santo para que... Oh, Señor. Ahí uno analiza y ve el fundamento que hay. Que es triste. Es triste ver una generación buscando cántaros por todos lados para satisfacer sus propias necesidades y sentirse los supercampeones, siendo que hay un solo campeón. Nosotros somos ganadores, pero por la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Si Pablo dijo, yo tengo de qué quebrarme, más que todos ustedes, yo tengo más que de qué quebrarme, pero no lo hago, lo tomo por basura. Porque él estaba claro que él no era merecedor de que Dios se le hubiese aparecido, se le hubiese revelado. No era merecido. Como el profeta. Aquí caigo muerto. Tengo labios inmundos. Mas Dios le limpió sus labios. Perdonó, le quitó la culpa y le entregó el mensaje. Anda, como un heraldo.
Esos somos nosotros, heraldos del Rey. Heraldo del Rey de Reyes. Esos somos nosotros, heraldo del Rey de Reyes. Y el mensaje del heraldo es hablar del decreto del Rey. Nada más. Hablar de los decretos que Él ya decretó y lo dejó escrito. Abrir el pergamino y comenzar a anunciar. Anunciar la venida del Rey. Y preparar el camino de los corazones de la gente. Y hablarles arrepentimiento, convertimiento. Es lo único que los va a salvar. No un mensaje acomodado para que la gente venga. No. Con amor. Con amor, con sencillez. Para que Él comience a transformar el corazón de la persona. Comience a transformar la vida de cada creyente. Nadie puede acercarse a Dios si Dios no ha pagado su pecado. Nadie puede acercarse a Dios si Dios no le ha lavado con su propia sangre el pecado de la persona. Y no es el mensaje de la moralidad, no es el mensaje de la ética, un mensaje social, no. Es un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Decirle a la gente que necesita a Jesús. Ahora no sé cuánta gente puede haber que está viendo a través de las redes sociales. Si tú sientes un vacío, solo lo eterno te puede llenar ese espacio. Te puede satisfacer y hallarle sentido a la vida. Hallarle sentido a la vida. Y que ese deseo que siente lo está provocando el Espíritu Santo. Ese deseo lo está provocando el Espíritu Santo. Estás deseando lo que Dios hizo por ti, lo que Él ha hecho por nuestra vida. Dios ha restaurado, Dios ha sanado, Dios ha hecho tantas cosas. Ha hecho tantas cosas por nosotros, pero nuestro énfasis es que Él haga un cambio día a día de transformación. Para eso nos congregamos, para eso oramos, para eso estudiamos, no para que Dios nos sane la guagua, para que Dios nos dé 2 autos más, para que Dios nos dé un viaje. Que eso son, y lo vuelvo a decir, son buenas y son añadiduras. Entonces la gente va por eso. La gente va por eso. Nada de eso puede demostrar que tú eres una persona que ha tenido una metamorfosis. Nada de eso. Solo tu carácter, solo mi carácter puede demostrar que realmente Dios está trabajando, Dios está haciendo algo, Dios está transformando, Dios está edificando, Dios está impidiendo que vuelva, ¿no es cierto? Por ese cambio, impide que uno vuelva al vómito. Ahora, si la persona vuelve al vómito, uno solo tiene que decirle, hermano, tranquilo. ¿En qué sentido tranquilo? Ninguna condenación hay, pero ojo, hay consecuencias. Levántate, y eso es falta de metamorfosis, es falta de que renueves tu mente. Si estás volviendo siempre a lo mismo, vuelves a lo mismo, es porque falta de renovar tu mente. Renovar mi mente. Es falta de metamorfosis. Entonces, es algo que nosotros hemos obviado en esta vida. Renovación del entendimiento, una metamorfosis, que significa ginosco, una amplia comprensión, conocimiento pleno. La metamorfosis, regenerar, transformar. Habla de todo eso. Renovar el entendimiento. Ya no pienso como antes.
Porque pienso basado en la palabra de Dios. Pienso basado en la obra de Cristo. No porque el hacha flotó. Pienso en la obra de Cristo. Si yo, y vuelvo así, si voy atrás, veo el antiguo pacto y no veo a Cristo, algo está pasando. Recuerde que hay un pueblo que Dios le veló los ojos para que no vieran las buenas noticias. En cierta parte, podríamos decir, en cierta parte, ¿no es cierto? Este pueblo tienen razón. Porque ellos se enfocaron en un Mesías basado en las promesas del antiguo pacto. ¿Y cuáles eran? Te pondré por cabeza, no por cola, serás próspero, y esto hará esto, y esto otro, y esto otro. Entonces no vieron a un Mesías así, sino que vieron a un Mesías muerto, crucificado en la cruz. Y aparte que Dios les veló sus ojos. Entonces, si Dios nos ha permitido ver la obra maravillosa, tenemos que ser agradecidos. Y esa gratitud nos lleva a conocer más de este rey, para hablar mejor de los decretos que él dejó decretados, valga la redundancia, para hablar mucho mejor, tasar bien la palabra, de verdad, tasarla bien, decir bien, y obviamente hacer bien también. Di bien y hazlo bien, que eso va en conjunto. Y eso es cuando uno va en transformación, va renovándose, va en una transformación, una metamorfosis. Cambia la manera de pensar, como del gusano a una mariposa. Entonces, si estamos volviendo al barro, tenemos que decir, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué vuelvo al barro? Siempre estoy volviendo al barro. Y examinarme cuando uno va al médico, examinarme espiritualmente. No estoy bien, Señor. Uno tiene que ser sincero. No estoy bien. Estoy estudiando como la gente, como diría alguien por ahí. Estoy orando como la gente. No. Mi énfasis son otros. Mi equilibrio son otros. Mi balance son otras cosas. Y al final, si no vuelvo al barro, vuelvo al legalismo. Claro, dirán, no, pero yo nunca volví a hacer lo que hacía, pues nunca volví a fumar, nunca volví a fumar marihuana, nunca me fui a drogar, nunca he ido a drogarme, nunca he ido a tomar. Pero volviste al legalismo. Hemos vuelto nuevamente al legalismo, a las tradiciones. Y hemos apañado la obra de Cristo. Que todos los profetas hablaron del Mesías, se enfocaron en él, todo el antiguo pacto se enfoca en él, y nosotros nos volvemos atrás de nuevo a la sombra. ¿Por qué? Porque hay material para predicar. Hay material para predicar. Si el mensaje que tenemos que predicar es de arrepentimiento, convertimiento, metamorfosis, que Dios haga la obra en nosotros. Y más si vemos a todo el antiguo del nuevo pacto, casi todos fueron degollados. Los 120 de Pentecostés, la gran mayoría fueron en el horno. Entonces, esto da para pensar, esto da para meditar y autoanalizarse. Y sé que esto molesta, porque hay orgullo en nosotros, hay vanagloria en nosotros, hay tantas cosas en nosotros que tenemos que ir transformándonos. Hay tantas cosas que las hemos interpretado de una forma tan equívoca. Y este mensaje no vende. Yo sé que estos mensajes no venden,
no es para aplaudirlo, no es para ponerle me gusta. No vende. Este mensaje no vende. Estos mensajes no venden. Entonces, lamentablemente, no hemos tenido material ni conocimiento para poder enfrentar con argumentos. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro énfasis? Andar espantando los espíritus para afuera. Siendo que la mayor batalla son los argumentos que Satanás pone en la mente. Esa es la batalla que hay. Esa es la guerra que hay. Son fundamentos. Entonces no tenemos fundamentos. No hay una buena base. Entonces no hay fundamento en nuestra vida. Entonces todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, todas las mentiras de Satanás. Y tenemos que estar firmes. Firmes. Hay gente que discute del otro, que la prosperidad, pero tampoco el que habla en contra de la prosperidad tampoco tiene conocimiento. ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? Pues? Entonces no tienen conocimiento con respecto el por qué no primero la prosperidad, sino que es el reino de Dios. Entonces uno a otro se discuten, se pelean, otros creen tener la sana doctrina, pero su énfasis es Elías, Abraham, Isaac, Moisés, José. Entonces a veces nos quedamos pegados con José. Claro, José estaba hablando de Jesús, el que iba a ser vendido, porque es un tipo de Cristo. Y para eso fue hecho y escrito, y todo lo que pasó era para predicar de él. Era la sombra. Y llegó a lugares altos para hablar que Cristo llegó ante el Rey. Pero nosotros nos enfocamos en otras cosas. Siendo que la prosperidad de José estaba dentro de la cárcel igual. Estaba metido en un hoyo y era varón próspero. Y estaba dentro de una cárcel y era un varón próspero. Siempre fue próspero. Y si llegó a lugares altos, era para tipificar, para hablar un tipo de Cristo que llegaba ante el Rey. Como Jesús llegó y lo sentó a la diestra, como nos sentó a nosotros juntamente con él. Como la familia de José también, ¿cierto? Llamó a sus hermanos, a su familia, para estar junto con él. Entonces vemos tantas cosas, tipos de Cristo. Era para hablar de él. Pero nosotros tomamos otras cosas, nos vamos en otros conocimientos que nos convienen muchas veces. Y lamentablemente, la gente, tarde que temprano, vuelve al vómito. Porque están por los panes y los peces y están ahí. Y de repente al vómito, al barro, al vómito, al barro. Y no hay crecimiento. No hay fruto. Y esa es nuestra realidad de nuestras iglesias en Chile. Que Dios nos ayude a poder ser responsable de nuestra salvación, ser responsable de lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que a Él le costó la vida. Hay tanta gente que nos mira, hay tanta gente que nos observa, nos analiza, pero tenemos abogado. Sé que tenemos un abogado, defensor, no está en contra, es defensor. Es defensor. Oremos juntos, Señor. Ayúdanos a poder que nuestro fundamento seas tú siempre, Señor. Nuestra vida, nuestro estilo de vida seas tú, Señor. Que seas tú el centro de nuestra vida en todas nuestras áreas, Señor. Queremos resaltar la temporada de la gracia, queremos resaltar lo que tú hiciste por nosotros. El poder conocer los beneficios que tú nos diste a través de lo que tú
pagaste la cruz del Calvario por nosotros. Queremos nosotros poder entender y abrir cada día más los ojos, conocer tus atributos, Señor. Ábrenos los ojos, Señor. Ábrenos los ojos. Abre nuestros oídos para poder escuchar bien, oír bien, ver bien lo que tú quieras decirnos, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Bajo en esa dirección, Señor, queremos caminar bajo tu palabra, Señor. Porque lumbrera, linterna, LED eres tú, Señor. Es tu palabra en mi caminar, en mis pies, Señor. Gracias. Será hasta la próxima transmisión. Crezcamos para que vayamos de gloria en gloria, de nivel en nivel, de fe en fe. Podamos ir creciendo, teniendo transformación en creciendo. Que Dios nos ayude. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de la Congregación Cristo Tu Única Esperanza, acá en la región de Aysén, en mi comuna de Coyhaique. Bendiciones. Chao, chao.